Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y TV Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. Comenzamos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva sesión de Diálogos Judiciales. Como ya dijimos, es un programa para aumentar nuestra cultura de la legalidad, saber qué hacer en ciertos casos y bajo ciertas circunstancias, darnos cuenta que muchas veces que no es necesario involucrarnos en un juicio, sino solamente ser preventivos y poder hacer las cosas en forma correcta para evitar problemas. Y uno de estos temas es el que tratamos el día de hoy a través del tema del mandato. ¿Qué es el mandato? ¿Cómo lo podemos ejemplificar en nuestra vida diaria? Realmente es un tema muy importante, es un tema muy interesante que puede parecer sencillo, pero realmente no lo es porque tenemos que verlo, ahorita lo vamos a ver en dos ópticas, en el ámbito civil y en el ámbito de derecho mercantil. Y agradezco mucho a las personas que están con nosotros el día de hoy, a nuestros expertos, al licenciado Gabriel de Hoyos Aguilar, quien es juez primero de jurisdicción concurrente o mercantil del primer distrito judicial en el Estado. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos en esta noche. Gracias por la invitación. Bueno, y también agradezco al licenciado Jacobo Sánchez González, quien es juez cuarto de lo civil, también del primer distrito judicial en el Estado. Muchas gracias, licenciado. Gracias a usted. Bueno, vamos a definir, yo creo que lo importante será definir qué es el mandato primero, y bueno, ¿qué es el mandato, licenciado Jacobo? El mandato, interesante institución. Cuando éramos pequeños leíamos cuentos, veíamos programas de televisión, caricaturas, inclusive escuchábamos radio, hace un rato lo estábamos comentando, y veíamos personajes que tenían un don, el don de la ubicuidad, el poder estar en varias partes al mismo tiempo, ¿no? Bueno, este don de superhéroe lo lleva a la práctica jurídica el mandato, que a través de él se permite que una persona, en virtud de una representación, pueda estar en más de un lugar a la vez. El artículo 2440 del Código Civil define el mandato como un contrato por medio del cual una persona llamada mandatario se obliga a llevar a efecto los actos jurídicos que una persona llamada mandante le encargue a cuenta de este. Eso a grandes rasgos es el mandato. Sí, y el cual, sí. Y el cual se perfecciona con la solicitud por parte del mandante y la aceptación por parte del mandatario. Es por eso la palabra de mandato, es como mandar a alguien a hacer algo, ¿no? Exacto. Y darle las facultades necesarias para que lo haga. En materia civil, bueno, estamos hablando de queremos hacerlo en dos contextos, en materia mercantil y en materia civil. ¿En qué casos más comúnmente se da esta figura del mandato? Son asuntos variados, desde un proceso de orden civil, como la puede ser una acción reivindicatoria, la persona no quiere acudir a promover la acción en nombre propio y otorga las facultades a una persona para que la represente dentro del trámite del juicio. Las personas morales, por la diversidad de operaciones que realizan, bueno, a través de esta fórmula, sí, las empresas, a través de esta fórmula jurídica es como se hacen representar. Si nombran a defensa apoderados y con eso ya van y hacen las cosas que están dentro de su objeto social, ¿verdad? Exacto. Excelente. Y en el caso de la materia mercantil, licenciado, ¿qué básicamente los comerciantes, para qué utilizan lo que es el mandato? Bueno, aquí tenemos que distinguir, en la cuestión de la materia mercantil, tenemos que distinguir dos situaciones. El mandato propiamente dicho como un contrato y cuando se considera mandatarios a los representantes de los comerciantes para la celebración de actos jurídicos, que ahí encajaría con la definición que dio el licenciado Jacobo. Supletoriamente, el Código de Comercio toma el Código Civil Federal para definir el mandato y es el mismo, que es la misma definición exacta que nos dio el licenciado. Contrato por virtud del cual una persona llamada mandante confiere a otro llamado mandatario a la celebración de ciertos actos jurídicos. Entonces tenemos que distinguir dos situaciones, decía. Una, el contrato mercantil de mandatos tiene un nombre específico que se llama comisión mercantil. O sea, que es cuando cuando al mandatario le van a conferir la facultad de hacer actos de comercio a cuenta del comerciante, de cierto comerciante. Aquí, como dijo el licenciado igual, ¿cómo hacerle un comerciante para tener muchas operaciones comerciales en diferentes partes del país si no tiene el don de la ubicuidad? Entonces lo hace a través de sus mandatarios, que en este caso se le llaman comisionistas, ¿verdad? Y está la otra situación, que ya, al igual que la materia civil, cuando entran los entes sociales o entran las sociedades mercantiles que necesitan la representación para poder lograr sus objetivos sociales.
O sea, aquí las personas morales de índole mercantil van a tomar, van a tomar las figuras del mandato no específica, expresa, sino a través de los poderes que confiere para poder hacer vida el objeto social a la que son, a la que fueron creadas, para la que fueron creadas. Y adentro los diversos poderes que cada uno de los integrantes, no nada más de los administradores obtienen su representación del acta constitutiva de la sociedad, ellos pueden delegar esas facultades a otros a través de poderes generales que pues van a seguir más o menos las reglas de representación de lo que son los mandatarios. Bueno, este tema, y eso yo creo que una de las primeras preguntas, siempre a lo mejor puede existir una confusión ahí, muchas veces conocemos el mandato
como el poder. ¿Hay alguna diferencia entre mandato y poder? A lo largo de la reglamentación de nuestro Código Civil de la institución del mandato, se utilizan como sinónimos las palabras mandato y poder. En más de 4 o 5 ocasiones el Código, al momento de regular supuestos, el Código Civil del Estado, regular supuestos, alude a la institución del mandato como poder. Sin embargo, doctrinalmente existen corrientes que establecen que es diferente el mandato del poder. Y hay sobre todo 2 corrientes principales. Una de ellas establece que el mandato es el contrato en sí y que el poder es el documento en el que se asienta ese mandato. Y la otra corriente, que es la más aceptada, establece el hecho de que el mandato es un contrato, es una manifestación de voluntades múltiple, 2 o más, en la cual el mandante expensa al mandatario a fin de que lleve ciertos actos. Y el poder lo establecen como una manifestación unilateral de la voluntad, estableciendo que en el poder solamente el poder dante faculta a la persona a favor de quien se expide para que lleve a cabo los actos, sin que ésta participe en su elaboración. Son las 2, hay diferencias. O sea, el mandato tiene que participar los 2, uno dando y otro aceptando. Y en el poder no. O sea, según esta corriente, en el poder no, nada más con que uno lo dé y el otro ya con eso. Inclusive en los formatos que vemos ahí, que compramos en una papelería de poder, solamente... Es como una cartita, una carta poder. Exactamente. Se llama, ¿verdad? Solamente participa en su elaboración el poder dante. La otra persona, ¿no? Pues más sencillo, pero me imagino que en la materia mercantil es más complicado porque pues hay unas, pues a lo mejor casi siempre son empresas o comerciantes que están manejando una actividad profesional, pues en este caso para obtener un lucro, para obtener una ganancia, ¿no? Sí. A medida que es más grande un comerciante, y sobre todo las sociedades mercantiles, en esta medida se necesitan más apoderados. Como dijo el licenciado, igual con los poderes. Una cosa es tener poder y otra cosa es tener un mandato. Si vemos el contrato de mandato, formalmente hablando, como una estructura, como una serie de obligaciones dentro de un clausulado, pues no encajaría en el poder que tienen las sociedades, porque ahí habla más que nada de representación. Si lo emparejamos ese contrato de mandato con lo que yo decía ahorita, la Comisión Mercantil, ahí sí, vamos a hablar de un clausulado donde hay obligaciones de ambas partes, donde se estipula un pago, un porcentaje de comisión por los actos que se hayan realizado, pero donde más trascendencia creo yo que obtienen estos es en los poderes, en lo que puede hacer las facultades que se le confieren al mandatario para que represente a una persona moral. Y a medida que la empresa es más grande, obviamente necesita más de ellos para poderlo realizar. Entonces, el poder no necesariamente tiene que venir un contrato, puede venir de varias partes, inclusive la misma ley se lo señala como obligatorios a los tutores en caso de menores de edad y demás. Tienen el poder aquí no nomás a costa de otro, sino también a nombre de otro, que es una particularidad que tiene el contrato de mandato también, que se puede pactar dentro del clausulado. Por naturaleza dice nada más a costa, ¿verdad? Y entonces los actos que realiza son del mandante, pero a costa del mandante. Pero también puede estipularse ahí la especialidad de decir también a mi nombre. Entonces ahí ya cambia un poquito la naturaleza del mandato y se parece más a lo que hacen las sociedades mercantiles a través de sus mandatarios, que van y lo representan en todos los actos que estos realizan. Ok, sí, bueno, y aquí obviamente todo esto va a tener, todo lo que haga el mandatario, es decir, el apoderado, por alguna forma, va a tener una repercusión en el patrimonio, en la actividad que le da el mandante. Y por eso yo creo que aquí lo importante muchas veces es establecer qué se puede hacer a través de un mandato. O sea, qué le puedo yo delegar o qué le puedo decir a una persona, a un tercero, vamos, en la materia civil, qué le puedo yo dar al mandante para que haga. O sea, ¿hay limitaciones para eso? Se puede limitar. ¿O puedo hacer cualquier cosa? No cualquier cosa. Antes de pasar este tema, me gustaría hacer una puntualización, claro, sí. Porque se hace referencia al mandato y generalmente lo vinculamos con la representación. Ojo, no todo mandato lleva representación. Al momento de otorgarse el mandato, nuestra legislación civil, y en general la legislación civil mexicana, establece el hecho de que es un contrato y establece el hecho de que el mandante puede actuar, el mandatario puede actuar a nombre propio o a nombre del mandante. Si actúa a nombre del mandante, hay una representación. Si actúa a nombre propio, realmente no se da una representación. En virtud de esa ficción jurídica, ese contrato puede ejecutar actos que van a repercutir en la esfera jurídica del mandante, pero realmente una representación no se da. Okay. Me parece interesante ahí el punto que en ocasiones sí genera dudas y genera sobre todo... Algo de confusión. Algo de confusión. Los ejemplos me imagino que son pocos, ¿no? Porque el mandante que siempre actúa en representación de otro.
Generalmente sí. Generalmente. Bueno, y en este caso, la limitación sobre el poder, porque, por ejemplo, a lo mejor tenemos alguna idea de que tenemos forzosamente que hacerlo nosotros y a lo mejor lo podemos hacer con otra persona. El objeto, la circunstancia que puede ser objeto de un mandato tiene que ser un acto jurídico lícito, para empezar. Yo no puedo facultar o dispensar a una persona que mi nombre haga un acto jurídico ilícito. Pero un acto ilícito en general. Si es jurídico, pues no va a ser ilícito. Esa es una. Y dos, yo no puedo otorgar un mandato para llevar a efecto un acto que sea personalísimo. Por ejemplo, yo no me puedo divorciar a través de un representante. Aunque quisieran muchos hacerlo, pero no se puede. Tampoco puedo, por ejemplo, un acto personalísimo. ¿Qué se le ocurre un acto personalísimo? Acudir, por ejemplo, como testigo. O a reconocer a un hijo, por ejemplo. Exactamente. No lo puedo hacer a través de un mandatario, aún y cuando los pense. El acudir como testigo a un procedimiento. Pero nosotros estamos diciendo que la ley ordena que sea, exactamente, que sea solamente la persona. Ese individuo en específico que acuda. Sí. Bueno, eso no puede ser objeto de mandato. Ahora, a la par de ello, estando en presencia de un acto jurídico lícito y no personalísimo, se puede delegar, pero el mandato no tiene que ser amplísimo. Hay dos tipos de mandato en atención a la amplitud con la que se otorguen, el mandato general y el mandato especial. ¿Qué te parece si lo dejamos para el próximo corte? Porque ya tenemos que hacer nuestro primer corte aquí en Diálogos Judiciales, pero antes quiero decirles que tenemos un correo electrónico que es dialogosjudiciales@pjenl.gov.mx, donde pueden enviarnos comentarios, sugerencias, temas que quiere que tratemos aquí en Diálogos Judiciales que pueden ayudarle a su diario vivir. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tratando el tema del mandato o los poderes, que ya vimos que estos son como sinónimos y que realmente nosotros los conocemos de esa manera, carta poder o poderes. Pero el mandato es una institución que todos los días vemos en nuestra vida diaria y que realmente pueden ser de beneficio para nosotros en caso de que tengamos que hacer un acto jurídico o que tengamos que hacer algún trámite y tengamos que hacerlo a través de otra persona. Nos decía el licenciado Jacobo que hay dos tipos de mandato, uno especial y uno general. ¿Qué es uno y cuál es otro? Perfecto. Nuestra legislación civil, al momento de regular la figura del mandato, establece que los mandatos, en atención a la amplitud de las facultades que se otorgan, pueden ser generales y pueden ser especiales. Generales cuando el mandato se otorga con amplitud de términos para el efecto que se otorguen. Por ejemplo, también en nota, inclusive podemos entrar también con el licenciado respecto de mandatos propios de la materia mercantil, pero nuestra legislación civil nos establece tres tipos de poderes: para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio. Cuando uno de estos tres poderes, que te los podemos comentar a grosso modo, cuando uno de estos tres poderes se otorga sin ninguna limitación, estamos hablando de un poder general. Ahora, contrario a ello, cuando algún poder, por ejemplo, un poder para actos de dominio, yo lo faculto a una persona para el hecho de que pueda vender una casa a mi nombre, y lo limito solamente el acto de representación a la venta de esa casa, estamos hablando de un poder especial. Se limita en relación a la materia para la cual se otorga el poder. Excelente. Y en materia mercantil entiendo que la reglamentación civil aplica para la materia mercantil porque esta regula el mandato, pero ya en la materia mercantil se tienen también que tener ciertas condiciones para obedecer el mandato, ¿no? Sí. En este caso, en la materia mercantil, vamos a irnos a lo que es el Código Civil Federal en forma supletoria. El Código de Comercio no señala el contrato de mandato como tal, ¿verdad? Claro. Entonces, o los poderes se van a regular conforme a lo que establecido en la legislación civil federal. Muy parecido, prácticamente es una copia del carbón de Nuevo León y la federal. Son ciertas diferencias nada más en cuestión de formalidades, en cuestión de ciertos detalles. La esencia prácticamente es la misma. Los poderes que menciona el licenciado son exactamente aplicables en materia mercantil. Son poderes generales o poderes especiales. La persona que va a juicio representando a un comerciante
sea un banco, sea una aseguradora, sea un ente mercantil, ¿verdad? O un comerciante individual, pues puede conferir el mismo tipo de poderes. Poderes generales, que basta con que diga esa mención, lo dice la ley, para que se entienda sin limitación alguna, ¿verdad? Que no tiene ningún límite, ya sea para administración, para pleitos y cobranzas, ya sea para administración o para actos de dominio. Lo curioso de este tipo de poderes que nos anexan en los juzgados es que sí te dicen que es un poder general amplísimo y no sé qué tantas cosas, y luego al final te le ponen una serie de actos que puede hacer. Al momento de señalar esos actos que puede hacer, entonces ya en realidad ya no estamos ante la presencia de un poder general amplísimo, sino simplemente tenemos que constreñirnos a esa enumeración de actos que son muy variados, ¿verdad? Claro. Que están dentro del mismo documento. O sea, cuando es general tiene que decir general y se acabó. Y no me enumeres nada. Todo lo que está ahí yo ya sé que el señor no tiene ninguna limitación. Para eso, ya que sí que ya le quitaste lo general y ya lo hiciste. Y ya lo convertí en especial. Y también está el especialísimo que mencionó él, cuando es para un solo acto y de ahí no se puede salir. En cuanto a lo demás, se tienen que ajustar los mismos límites. El mandatario no puede salir de aquello que está facultado por parte de su mandante, aquello que le permite hacer o aquello que le confirió hacer. No puede salirse de sus límites. Todo lo demás es muy similar a la materia civil. Pero esto es muy importante, licenciado, porque estamos hablando de que cuando si otorgamos un poder, digamos que nada más queremos hacer un acto de comercio, no sé, comprar, vender refacciones, qué sé yo, ¿no? Ahí nos vamos a la comisión mercantil. Bueno, cuando queremos hacer eso, tenemos que ser muy específicos porque a lo mejor nuestro mandatario, si le damos un poder muy general, hace cosas, si no las limitamos, que nosotros no queremos que haga, y como él tiene un poder amplio, pues lo vamos a hacer, lo vamos a responder por él, ¿no? Entiendo que esto es la necesidad de ser un poder general y un poder especial. Tenemos que tener mucho cuidado cuando otorgamos un poder porque a lo mejor estamos otorgando un cheque en blanco. ¿Esto es así? Pues no, un cheque en blanco lo puede llenar cualquiera y cobrarlo cualquiera. Sí. No es así, o sea, hay obviamente obligaciones entre las partes en donde el mandatario pues, va a responder sobre su actuación para el mandante, ¿sí? Los límites están hechos, no le está dando propiedad de nada, en el caso de facultarlo para el cobro de un determinado de una determinada cantidad o para la compra de determinadas refacciones. Ahí lo está facultando para hacerlo, no para hacerse dueño. Entonces, si este hombre las vende o las vende por otro lado, las comercializa, guarda el dinero, se ayuda a él con intereses para su propio beneficio, etcétera, pues tiene una responsabilidad frente al mandante, definitivamente, que lo tendrá que hacer valer el mandante en su momento. O sea, no es un cheque al portador, no es algo que le estés regalando. Se puede prestar, obviamente, en materia mercantil. Si no acuden a ese tipo de actuaciones, pues no venden. Y si no venden, no ganan. Claro. Entonces tendrán que tener un poquito mayor flexibilidad. En materia civil sí es bien difícil darle un poder general de pleitos y cobranzas a una persona que lo pueda representar en mil cosas, porque en realidad es una persona física, porque sí lo compromete en muchas situaciones. Claro. Y en materia mercantil, como lo que se busca es de lucro, pues si yo no vendo, no gano y no tengo razón de ser, entonces muchas veces son un poquito más flexibles en ese sentido. Pero de que hay responsabilidades entre las partes, definitivamente las hay, para poder el día de mañana subsanarse de alguna situación. Pero estamos hablando también que es una actividad profesional, es decir, una actividad especializada donde el comerciante sabe a qué se enfrenta cuando da unos poderes. En la materia civil no es tanto, ¿verdad? Porque muy pocas veces nosotros como personas físicas, o sea, sin la necesidad de tener lucro, solamente de hacer actos jurídicos, pues muy pocas veces damos un poder o un mandato a alguien y tenemos que tener cuidado, ¿no? En ese sentido. Como lo comentaba el compañero, la amplitud del mandato o los términos en que se otorgue va a depender del fin para el cual el mandato se vaya a ampliar. Si es una persona que realiza una multiplicidad de actos de comercio o de actos inclusive jurídicos en lo general, al momento de que lo limite el mandato en sus términos, tal vez va a batallar, va a tener que acudir a otorgar mandato. Pero si es una persona que otorga un mandato para la sustentación, por ejemplo, de un juicio, ser representado dentro del curso del juicio, bueno, o ser representado en una operación civil en específico, es conveniente el hecho de que se delimite la materia del mandato. Como lo comenta también el compañero, hay mecanismos de protección cuando el mandatario, que más adelante igual lo vamos a comentar, cuando el mandatario se excede de los términos en que fue otorgado el mandato dentro de su actuación. Sin embargo, es en ocasiones gravoso el articular un reclamo al respecto y bueno, no hay mejor forma de prevenir ese tipo de problemas limitando y estableciendo el hecho que va a ser materia de la representación.
Según nuestra necesidad de representación, es como debemos nosotros otorgar el mandato. Si realmente necesitamos que nos representen muchas cosas, a lo mejor en general es... Y sobre todo, o sea, que el mandato sea congruente con el acto que vamos a realizar. Día a día vemos en los juzgados actos jurídicos que se celebran, y al momento de que se acude a celebrar el acto jurídico, a la par se otorga un mandato general para actos de dominio, en el cual la persona lo está facultando para que disponga de la cosa. Y en ocasiones las personas llegan a nosotros y nos dicen, bueno, lo que pasa es que solamente yo reconocí este adeudo, solamente yo llevé a cabo este acto jurídico. ¿Por qué se dio después este acto subyacente o posterior inclusive? ¿Por qué se dio? Pues porque tú lo facultaste. Al momento de llevar a cabo un acto jurídico de esa naturaleza, es importante el hecho que revisemos qué es lo que estamos facultando a la otra persona. O sea, cuando hablamos, y bueno, en este caso sería importante definir, o sea, qué es cada uno, para qué es un poder para precios y cobranzas, para qué es una administración y para qué es uno de dominio. El poder para precios y cobranzas, como su nombre lo dice, bueno, es para el efecto de ser representado en una controversia o llevar actos tendientes a la cobranza de algún crédito en sentido amplio. El poder para acto de administración confiere una amplitud para que esta persona pueda administrar determinada empresa o determinado negocio o determinada inclusive cosa. Y el poder para acto de dominio reputa a la persona como dominante, ya sea en lo general, al mandatario, o respecto de una cosa en particular. Aquí ahorita inclusive que hicimos el comentario respecto de los poderes generales y especiales, y ahorita que estamos comentando los tipos de poderes, comentamos que el poder general, con el simple hecho de que se diga que es general, importa una facultación para cualquier acto, salvo una circunstancia que sí tiene que venir delimitada en el poder, que es la posibilidad de que el poder pueda ser derivado por parte del mandatario a otra persona. El mandato pueda ser derivado a otra persona. O sea, delegar. Sí, la posibilidad de delegar el mandato tiene que ser expresa. Okay. Si no, no se puede delegar el mandato. Okay. Y bueno, pero siempre para defenderlo en juicio, para administrar los bienes, o para actuar como dueño de las cosas, para venderlas, pues, siempre va a actuar en beneficio del mandante, es decir, del que le dio esa potestad, esa facultad, no en beneficio propio, ¿verdad? Porque mejor puede decir, bueno, yo le doy el poder para acto de dominio para que él se lo quede, pues es como que no, ¿verdad? Entonces, esto es importante expresárselo a la gente, decirle que, bueno, siempre el que es apoderado siempre tiene que responder ante el mandante. En el caso de las sociedades mercantiles, sí queda bien establecido dentro de la misma acta constitutiva quiénes tienen las facultades administrativas de administración, quiénes tienen las facultades de dominio sobre los bienes de la sociedad, sobre el patrimonio de la sociedad, y quiénes tienen la representación legal ante la sociedad o ante juicios y demás, ¿verdad? En esa misma tesitura pues queda la posibilidad, la misma ley les permite, de delegar en mandatarios externos, ¿sí? Aquí el hablar en una sociedad mercantil es difícil, en hablar de si es en beneficio propio o en beneficio de la sociedad. Muchas ocasiones el mandatario es socio de la empresa, entonces al actuar dentro de su estándar, pues al beneficiar a la empresa, pues se beneficia él mismo. Claro. Obviamente, si los intereses de la empresa los haces a un lado, o de la sociedad los haces a un lado, para beneficiarse en forma unilateral ya como persona física, pues ahí es donde entraría alguna comisión inclusive de un delito por parte del administrador, y ya la misma ley de sociedades mercantiles establece cuáles son los mecanismos para establecer cómo tumbar a ese administrador, cómo se debe realizar. Te decía yo, es importante detallar cuando hablamos de un mandato como comisión mercantil, como un casi empleado tuyo para la celebración de actos mercantiles, y cuando hablamos de la personalidad. Dentro de la sociedad hay dos tipos de actividades internas dentro de una sociedad, en la cual los administradores, los gerentes, dependiendo el tipo de sociedad, pues van a actuar para situaciones que solamente competen a la misma sociedad, el cobro de las aportaciones, la forma de convocar las asambleas, el cambio de giro, fusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Son cuestiones que solamente ameritan a la misma sociedad. Uh-huh. Y donde cobra trascendencia es cuando hacen actos hacia afuera, que es cuando ya voy a representar a la sociedad en algún juicio, en alguna operación de bastante importancia. Hay ocasiones que topamos en los juicios que les faltan facultades. Tienen el poder general para pleitos y cobranzas. Bueno, pues ahí viene toda la lista de lo que puede hacer, y de repente llega el momento de transigir, el momento de llegar a un convenio dentro de un juicio, ya sea como actor o como demandado. ¿Sí?
Y al momento de celebrarlo como demandado, dice, pues, sabes que te doy en pago tal propiedad de la sociedad para que se perfeccione. ¿Qué tanto alcance tiene ese poder general para poder entregar el bien? Pues sí, pues estoy haciendo un acto dentro de representación, dentro de un juicio, y pues yo lo puedo dar. No, porque no tiene la facultad de dominio. Ahí obviamente ese poder debe tener también, aparte de precios y cobranzas, el de tener actos de dominio va a poder entregar en pago algún bien. Podrá transigir, sí, pero ya hacer la entrega de un bien ya no lo va a poder realizar. Bueno, vamos a hacer un corte más aquí en Diálogos Judiciales. Es muy interesante este punto porque aquí vamos ya a empezar las limitantes entre un poder y otro, y eso es realmente muy importante que lo veamos, porque cuando nosotros hacemos un acto de comercio o bien hacemos un acto civil, tenemos que darnos cuenta si la persona que está enfrente de nosotros realmente puede hacerlo y tiene seguridad jurídica al respecto. Le recordamos que en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León tenemos una página electrónica que es www.pjenl.gov.mx, o bien por cualquier buscador ponga Poder Judicial del Estado de Nuevo León y aparecerá nuestra página con importante información que le puede servir en su vida diaria y también para conocer lo que hacemos aquí en esta institución. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tocando el tema del mandato, una figura jurídica, una institución jurídica muy importante que tenemos contacto con ella todos los días y que, bueno, ya nos estaba comentando el licenciado Gabriel de Hoyos Aguilar que se relaciona mucho con la cuestión también de la figura de la comisión mercantil, ¿verdad? Donde una persona es comisionado por una empresa para vender o hacer diferentes actividades propias de la empresa. Y en este caso es una especie de mandato también. Ahí la situación es que esta persona actúa a favor de la empresa para hacer actos propios del objeto social, es decir, si se dedica a la empresa a vender carros, pues venderlos, ¿no? Sí. De hecho, la misma ley de comercio, el Código de Comercio, en el apartado del contrato de comisión, establece que el mandato, que es eminentemente civil, ¿verdad?, se convierte en el contrato de comisión al momento de hacerse mercantil. O sea, la reglamentación es muy similar, es muy parecida, con la única cambio del objeto. El objeto siempre va a ser la celebración de un acto de comercio a cuenta de otro. Y ahí es donde entran muchas personas a trabajar para un comerciante, que inclusive comentaba ahorita el licenciado fuera de cámaras, ¿verdad?, decía que entra la confusión también de que son empleados. Vamos a hablar de empleados de la empresa que tienen una cierta actividad solamente. Se les faculta para que celebren compraventas o distribución de bienes y servicios, ¿verdad?, obviamente a cambio de una comisión, ¿sí? Los contratos entre las personas muchas veces podrían ser contratos de trabajo, muchas veces podrían ser contratos con una empresa externa, o con un comerciante externo a la empresa, pero siempre van a quedar bien detallados qué es a lo que tiene derecho, cuánto te voy a pagar y qué es lo que vas a realizar en su momento. Podemos encontrar como ejemplo los agentes de ventas, que puede limitarse su comisión solamente al ofrecimiento y a la operación, a la celebración de contratos de compra-venta, ¿sí? Okay. Puede ser un más amplio, puede ser, no nada más vas a venderlo, también vas a distribuirlo. Yo te lo voy a mandar a tu local para que tú a través de un transporte lo ubiques también. Y puede ir más allá de la comisión, sabes que no nada más eso, también si se autoriza la venta a plazo, porque tiene que estar autorizada expresamente dentro de la comisión, pues el ir a hacer los cobros a las plazas donde ya él haya dejado la mercancía. Okay. Entonces eso queda estipulado y en caso de una variación pues ya tendría que resolverse entre las partes. Bueno, y vemos que eso lo encontramos todos los días y lo vemos todos los días. Y bueno, es un mandato propiamente mercantil que se llama comisión, ¿verdad?, que se transforma en ese sentido. Y ahora la cuestión en la materia civil, lo vemos también todos los días en la cuestión de los mandatos especiales y demás. Y estamos hablando de cuándo tenemos que hacer un mandato. Y quiero meterme ahora a la cuestión de la forma. ¿Cómo puedo yo otorgar un mandato? Comúnmente
encontramos esos formatitos como tipo cartitas, cartas poder y demás. ¿Eso siempre será lo que se ocupe o se tendrá que hacer en escritura pública? ¿Cuándo sea la necesidad de la forma en ese tipo de contrato? La legislación civil establece la posibilidad de que el mandato sea verbal o sea escrito, en principio. Ahora, o sea, nomás con la pura decir, yo te mando, ve. Exactamente. Sin embargo, es una referencia ahí un poquito letra muerta porque establece qué actos requieren la forma escrita y para qué supuestos inclusive requiere formalidades especiales. Se establece que el mandato deberá constar en escritura pública o en un documento privado firmado por 2 testigos y cuyas firmas se ratifiquen ante notario público me parece que establece 3 supuestos. Uno de ellos, cuando se entregue para efectuar un acto jurídico que deba de constar en escritura pública. Otro de ellos, en interpretación del artículo 2448, 2449 y 2450, es cuando el asunto en su interés exceda de 5,000 pesos, me parece. Y el otro supuesto, si no mal recuerdo... Cuando excede 5,000 pesos, el interés del negocio quiere decir de lo que vale la cosa que a lo mejor que se ha comprado. Exactamente, que se va a enajenar o que se va a adquirir a través tiene que hacer en escritura pública o en carta poder firmada por 2 testigos y las firmas de los testigos y del mandante ratificadas ante notario público. No es una escritura pública, es un acta fuera del protocolo, pero que tiene que hacerse ante notario público. Tiene que observarse esa formalidad. Ahora, también la misma legislación nos establece que el mandato puede otorgarse en carta poder sin necesidad de la ratificación de las firmas ante notario público, siempre y cuando el interés del asunto no exceda de 200 pesos. No, bueno. Es otra forma. Por eso le digo, o sea, generalmente para la generalidad de nuestros actos ocupamos un mandato, ya sea de escritura pública o en carta poder, firmada por 2 testigos y ratificada ante notario. Esa es la forma que, bueno, realmente se puede encontrar en la mayoría de los casos, ¿no? Y en materia mercantil me imagino que también por esta actividad profesional tiene que ser ante un corredor público, ¿no? En materia mercantil tienen los mismos requisitos también ante notario, inclusive puede ser el corredor público también de la fe. Aquí la cuestión que difieren un poquito nada más los montos, al igual, puede ser verbal, puede ser escritura privada o puede ser escritura pública, puede ser escritura pública o una carta poder ante 2 testigos ratificada ante notario. Y establece también las diferencias. En el caso del Código Civil Federal, que es el que va a suplir en este caso a la legislación mercantil dentro de los poderes conferidos dentro de las sociedades mercantiles o bancarias y demás, aquí van a señalar lo que es la cantidad que puede ser verbal hasta 50 veces el salario mínimo vigente para el Distrito Federal. Ya es un poquito más amplio que los 200 pesos que nos mencionaba el licenciado, menos de 200 pesos. Entonces ahí puede ser verbal. Y ya para hablar de cuestiones de escritura pública, las mismas condiciones. Que sea para un poder general, tendrá que ser independientemente de la cuantía, tendrá que ser por medio de escritura pública. Que sea para un acto que forzosamente que se necesite la celebración de una escritura pública, también tendrá que tenerlo el mandato. Y tercero, aquí habla ya de la cantidad, de la cantidad que es después de, si no me equivoco, de 1,000 salarios mínimos en delante, para hacerlo por escritura pública. Teniendo como unos 50,000 pesos. Más o menos. Pues ya teníamos que ver cuánto está el salario mínimo del Distrito Federal para elevarlo a 1,000. Pero ahorita no tengo el dato exacto. En la cuestión de la escritura, eso es para escritura pública o carta poder firmada con 2 testigos y ratificante notario. Ya para una simple carta poder, ahí van a hablar de menos de menos de 1,000 salarios mínimos. Pero siempre, en estos casos, siempre buscar que se tenga la seguridad jurídica a través de los notarios es mejor, ¿no? Digo, aun y cuando tú puedes hacerlo a través de una carta sencilla o verbalmente, digo, no es muy difícil eso, pero siempre tener estas escrituras públicas es más fácil, es más seguro, ¿no? Sí, es que regularmente en sociedades mercantiles no se va a tener ese problema porque tienen muchos apoderados como para andar soltando una carta poder sencilla para un empleado, un trabajador, para un acto. Sí. Hay mucha gente con poderes. Igual, en materia civil podríamos contactar, ¿qué es lo que van a hacer con un contrato verbal? Pues es el mandado clásico. Los actos jurídicos, pues es la manifestación de voluntad que trae consigo consecuencias jurídicas. Ir a comprar un chicle a la tienda, pues eso ya trae consecuencias jurídicas, un cambio de propietario del chicle y un pago de una cantidad de dinero, etcétera, etcétera. Pues ahí está el mandado, no necesitas nada especial. Ahí está el verbal.
Una carta poder, pues aquel pensionado que no puede ir a cobrar su pensión al banco, pues dar una carta poder exclusivamente no para que se la gaste, nada más para que vaya y recoja el cheque, ¿verdad? Para que vaya a recoger el cheque y se lo lleve al pensionado que se encuentre imposibilitado por su edad o por su defecto físico al banco. Son situaciones sencillas. Igual las empresas, pues, ¿qué harían? Oye, pues un empleado que va a ir a recoger una papelería, pues nomás facúltalo para ello, para hacer un cambio propietario de un coche, para eso se utilizan. O sea, no son cuestiones que vayan a trascender en un momento dado, que vayan a poder perjudicar el patrimonio de las empresas o de las personas. Son para darle facilidad de hacer ciertos trámites nada más. Sí, bueno, como le decíamos ahorita, tienen que ser específicamente delimitado el acto que se tiene que hacer, ¿no? Y en este caso, pues la forma también implica mucho el gasto que se debe hacer, porque tampoco muchas veces para las personas no es sencillo hacer un gasto de ese tipo, que a lo mejor no es muy caro, pero también acudir ante el notario, y eso puede tener consecuencias, sobre todo en la materia civil, donde las personas por una vez, a lo mejor en la vida, de vender una casa, de comprarla, además tienen que hacerlo de esta manera. Entonces yo creo que la forma también implica mucho, dicen que el fondo es forma, ¿no? Al final de cuentas. Exactamente, o sea, va a ser la necesidad y el uso que se le va a dar, como ya comentamos, lo que va a delimitar Perdón. Adelante. Hay un dato que se me pasaba, sí. Y hablando de la comisión mercantil, ahí el Código de Comercio no te señala, también te señala la posibilidad que sea verbal y que sea a través de una escritura, ¿verdad? Pero no te maneja la pública. Es raro que un comisionista vaya con un notario. Regularmente es una escritura privada. El contrato que se celebra es un escrito privado en el cual él se compromete a ciertas situaciones. En la forma verbal, el mismo requisito que en lo civil. Empiezas verbalmente, pero antes de terminar el negocio tienes que ya formalizarlo, hacerlo por escrito para que queden claras las condiciones, ¿sí? Y en materia mercantil, en este tipo de comisión especial, entra mucho lo que son los usos mercantiles. No pactamos el precio, bueno, pues el precio, cómo está el mercado, cómo está la plaza, cómo se pagan. Regularmente aquí en el norte, no sé, en otras partes del país, pues con la comisión siempre es el anticipo. Y estos días es un uso mercantil que aunque no se plasme en forma por escrito, el día que le quiera reclamar el pago de su comisión, ¿sabes qué? Según la plaza, el anticipo es del Las costumbres del lugar también son la fuente en la que se toma para las que van a prevalecer, y aquí sí encontramos más contratos verbales por la misma flexibilidad comercial. Ve, véndeme y vete, llévate ese camión y llévate a tal parte y ya lo cobras. O sea, y va a ser en forma verbal, o sea, no necesitaría ante notario ni nada en el caso de la comisión. Por eso distingo siempre poderes y la cuestión de lo que es la comisión mercantil ya como la actividad comercial. Bueno, y esto es más importante porque estamos hablando de las grandes empresas, pero también estamos hablando de las personas que tienen una actividad productiva, ¿verdad? Y que comúnmente tienen el traslado de materiales o de diferentes tipos, y que también requieren tener este conocimiento para hacerlo de una manera adecuada, ¿no? Saber, y en todo eso se busca también la asesoría jurídica, tienen que acudir a lo mejor con un notario para que, aunque no es escritura pública, lo haga correctamente las limitaciones de los poderes especiales o de las comisiones mercantiles. En este caso, los corredores públicos son expertos en materia mercantil, ¿no? Los corredores públicos. Son para celebrar actos de comercio, para dar fe de actos de comercio. Pero en realidad, pues, por la misma facilidad que ya hay mucho notario público donde quiera, ya regularmente se hace más ante notario. El corredor pasó al segundo nivel. Tenía mucha importancia el corredor público cuando era exclusivo de él darle fe de la constitución de las sociedades. Pues ahí tenían la chamba del mundo, el trabajo del mundo, porque pues todas las constituciones o modificaciones que hubiera dentro de la sociedad eran ante corredor público. La ley cambia y permite la entrada del notariado, pues ya se fue disminuyendo un poquito su actuación. Antes de ir al siguiente corte, bueno, vamos mejor a hacer el corte para hablar después de cómo termina el mandato y cómo podemos asegurarnos de que esa persona que le dimos una facultad para hacer las cosas ya no las siga haciendo cuando ya no es conveniente. Les recordamos también que tenemos ya en las redes sociales nuestro usuario en Facebook, Poder Judicial del Estado de Nuevo León, o en Twitter, @Poder Judicial NL. Ahí podemos interactuar con usted, usted pueda saber lo que hacemos aquí, si tiene alguna duda, contestarla. Y bueno, lo esperamos en esas redes sociales para platicar con usted y también que nos dé temas aquí para diálogos judiciales. Volvemos un instante con ustedes.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tocando el tema del mandato o de los poderes, de los apoderados y de los poderdantes. ¿Cómo se da esta relación jurídica y bueno, hasta dónde pueden llegar cada una de ellas? Hablamos de los poderes generales, de los especiales, en el ámbito del comercio, de la comisión mercantil, muy interesante. A lo mejor después hacemos un programa de pura comisión mercantil y todos los actos que pueden hacer en ella. Y bueno, ya dimos el poder, ya estamos ahí tomando los beneficios de lo que hace nuestro apoderado, pero en algún momento ya no nos convino esa relación contractual y ya le dijimos a nuestro mandante, a nuestro mandatario, ¿sabes qué? Ya no quiero que hagas esa representación mía. ¿Basta eso? ¿Basta nada más decirle ya no vayas, ya no lo hagas? ¿O qué tengo que hacer? Es una de las causales de terminación del contrato de mandato. Dentro de nuestra legislación local se establecen diversas causas para terminar el mandato, los podemos comentar en forma somera. La primera de ellas es la revocación, la voluntad del mandante de ya no continuar con el mandato. Ahorita profundizamos respecto de cómo es prudente hacer esa revocación. Claro. También otra causa es la renuncia por parte del mandatario. El mandatario también puede decir, claro, pues ya no deseo seguir llevando a cabo esa tarea que me encomendaste. También se prevé como causa de terminación la muerte tanto del mandatario como del mandante, con ciertas circunstancias especiales que ahorita comentamos también más adelante. La interdicción por parte del mandante o mandatario. Y por último, el hecho de que se alcance el fin se realice el acto jurídico para el cual fue otorgado el mandato para el caso de ser un mandato especial. También es causa de terminación. Y se me pasaba otra muy importante, aquellos mandatos que son otorgados para un término, un periodo de tiempo determinado. En esos mandatos, la llegada de ese plazo extingue también el mandato. Regresando a la primera causa que mencionas, a la revocación, ¿cómo maneja cómo en atención a todas las referencias relativas a la terminación y a las obligaciones de las partes se debe llevar a cabo una revocación o cómo es prudente llevarla? Es necesario el hecho de enterar al mandatario de que se ha llevado a cabo esa revocación a través de un medio que sea fidedigno, que quede constancia de esa comunicación, y no solamente ello, sino requerirle la entrega de todos del mismo instrumento de representación e incluso de todos los documentos que se le han entregado para el ejercicio del mandato. Y para el caso, incluso, todavía vamos allá, para el caso de que el mandato se le haya otorgado a fin de tratar con una persona específica, comunicarle a ese tercero el hecho de que el acto jurídico ya fue revocado. Pero no solamente al mandatario, sino también a la persona al tercero, que sí. trata. Porque si fue otorgado para ese fin y yo no le comunico al tercero, yo puedo ser responsable, si ese tercero actúa de buena fe, de la obligación que el mandatario, ya sin esa representación, llevó a efecto. Muy bien. Esta comunicación, ¿cómo se hace hacia el mandatario? ¿Cómo le decimos a él? Nada más le mandamos una cartita, ¿qué le decimos? No maneja la legislación una formalidad. El problema es que de existir una controversia, usted va a tener que demostrar que llevó a efecto esa comunicación. En la práctica se estila que a través, tal vez, por ejemplo, de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, se lleva a cabo esa comunicación o por medio de un notario público. Sí, le hago una notificación. A fin de que quede constancia de que se llevó a efecto esa comunicación y ya de existir después una controversia, yo poder justificar cabalmente el hecho de que se llevó a cabo la comunicación y que inclusive que requerí de los efectos propios del mandato, del instrumento en el que se hizo constar, y ya con eso me puedo yo defender. Me imagino que en la materia mercantil es igual, o sea, también hay ese tipo de causas para terminar el contrato, ¿no? Sí, son exactamente, en el Código Civil Federal son exactamente las mismas causas de terminación que las que enumeró ahorita el compañero. Podríamos hacer una connotación ahí en el caso de los poderes que tienen los administradores de las sociedades. En ese caso, pues más bien que nada es por el plazo, porque ellos no entran con un mandato, sino ellos entran con una designación por parte de la Asamblea General de Socios o de Accionistas, dependiendo del tipo de sociedad, ¿sí? Y cada año se va a revisar precisamente el nombramiento, la remoción de ellos. Entonces ahí mismo en la asamblea se les va a decir hasta aquí llegaste. Y como dice, recabar sus papeles y todo, o aquellos actos que se hayan dirigido a una sola persona, pues notificárselo. Yo sí encuentro ahí un error de técnica legislativa, tanto en el Código de Nuevo León como en el Código Federal, es cuando precisamente lo que nos decía el licenciado, en el sentido de recabar todos los documentos que te daban la representación, que te daban el poder con el que tú estás facultado para realizar ciertos actos. Porque ahí desgraciadamente el legislador le puso podrá, no le exigió, le pone la palabra podrá
hacerlo. Y luego en el párrafo posterior lo hace responsable frente a un tercero de buena fe de aquellos actos que pudiera seguir celebrando el apoderado cuando ya no tenía facultades. Pero también otro artículo ahí mismo te señala de que el mandante pues no tiene ninguna responsabilidad para los actos que haya celebrado por fuera, o sea que son nulos de pleno derecho cuando hay un tipo de cuestión. Entonces digo, ahí, ¿qué es lo que sucede? Se le exige al poderdante el recabar esa posible documentación. También está la situación, ok, yo tengo el documento, voy ante un notario y saco 20 copias certificadas de ese documento, yo recupero uno y los otros 20 que se hicieron ahí en un momento dado. Yo creo que ahí sí le falta un poquito más de legislar esa situación para hacer una exigencia más que una actitud potestativa por parte del poderdante de recuperar esa papel. Pero aquí lo importante es que una vez que se comunica la revocación o que ya se le dice, ya no quiero que sea mandante, todos los actos que haga, aunque utilice el poder engañando a las demás personas, solamente la responsabilidad va a ser del que se ostenta como representante, y ya la otra persona dice, bueno, pues ya le avisé y yo ya no tengo ninguna responsabilidad. Esto sí. Así lo maneja la legislación, inclusive maneja esa referencia de requerirle tanto, de comunicarle la revocación del poder, de exigirle los efectos propios que se entregaron para el mandato, de exigirle inclusive el instrumento donde se siente, y en la práctica inclusive es muy frecuente el hecho de que no lo prevé la legislación, pero como protección, como mecanismo de protección, el hecho de que se hagan desplegados inclusive medios de comunicación como los periódicos. Es sí. común ver en los periódicos Que esta persona trabaja con esta persona ya no trabaja tipo. para esta empresa o para esta persona física, bueno, era mi mandatario, perdón, y le ha sido revocado el encargo. Pues son mecanismos de protección. Le digo, lo que establece la legislación son esos medios, pero bueno, no es descabellado, no está de más el hecho de, a través de otros medios, si lleva a cabo una actividad hacia el común de la sociedad, hacerlo público. El hecho de que ya no sé. Es que sí entra la responsabilidad del poderdante. Yo conozco quiénes son los clientes, yo sé que quien tiene operaciones, obviamente, aunque no va dirigido el poder a una operación con ciertas determinadas personas, yo más o menos conozco el mercado y sé quién, al menos en materia mercantil, sé a quién le vende pues no está de más una notificación, ya sea por desplegados públicos o inclusive en cartas certificadas a cada uno de los clientes, sabes que este ya no trabaja conmigo y no me hago responsable de lo que ahí de lo que él vaya a hacer contigo en alguna operación. Y ya con la carta certificada, pues igual te protege. Pero ya hablando de una actividad comercial que pues ya conozco cuál es el mercado, no le va a vender clavos a un carnicero, definitivamente. Claro, y bueno, aquí sería bueno decirle a la gente, pero sobre todo cuando es demandada o cuando es presuntamente requerida de un pago además por un representante, pues yo creo que tiene que checar si esa persona realmente está reventada. ¿Qué es lo que debe checar en esos poderes que les dejan o qué poderes debe exigirle a la persona que va y le cobra, por ejemplo? Regularmente, pues chicas, las exigencias que el mismo Código Civil Federal te establece, qué es lo que debe tener inserto el poder para que tenga efectos. La mayor parte de los incidentes de falta de personalidad, porque el poder no es suficiente y demás, el demandado siempre quiere que haya 20 escrituras ahí para poderlo determinar. No hace falta más que el notario haga la inserción de que lo tuvo a la vista y que señalen los apéndices, los instrumentos que tuvo. No necesita traer todo el contrato para saber que tiene la personalidad o las facultades que ahí se van a realizar. Simplemente ver que están las inserciones, que la marca la ley, para poder darle validez a los actos. Checar bien que la persona esté facultada para hacerle ese cobro o demandarlo de esa manera, ¿verdad? En materia mercantil lo mismo, en materia civil lo mismo. Es igual. Hay que ver si las facultades que se le transmitieron son aptas para llevar a cabo ese acto jurídico. En ocasiones son actos jurídicos complejos y por el hecho de tal vez de no gastar en un honorario hacia un profesional del derecho, se obvia esa situación, se pasa por alto. Yo pienso que es importante. Muchas veces llevamos actos jurídicos con personas que no tienen la posibilidad de llevarlos a efecto y el daño que se nos va a ocasionar en nuestro patrimonio va a ser mayor por el hecho de no haber acudido hacia un abogado y haber solicitado una asesoría respecto de si esa persona con que se le habla acto jurídico estaba facultada para llevarlo a efecto, sobre todo cuando estamos hablando de compraventas o de cuestiones que tienen un poquito más de... Sí. Sobre todo por el monto. Que muchas veces nuestro acto principal en la vida es comprar una casa, ¿verdad? Y si la compramos el primero que nos las ofrece, pero no sabemos si es el dueño de la casa o si es el representante, si tiene las facultades para venderla. A lo mejor nomás tiene facultades para administrarla, pero no para venderla. E inclusive al momento, no solo de llevar el acto jurídico con una persona que ostenta una representación, sino al momento de otorgar el poder, también es prudente el hecho de que acudamos con un especialista para
para asesorarnos en la emisión del poder. El notario público, por disposición de la ley, tiene esa obligación de imponer de la naturaleza del acto que está llevando a efecto ante su persona, pero no está de más el hecho de leerlo e inclusive de acudir con un especialista. Muy bien, bueno, pues nos ha agotado el tiempo aquí en Diálogos Judiciales. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, le agradecemos mucho al licenciado Gabriel de Hoyos Aguilar, juez primero de ejecución concurrente en el Estado. Muchas gracias, licenciado, por haber estado con nosotros en este programa. Gracias a ti. También el licenciado Jacobo Sánchez González, juez cuarto de civil del primer Instituto Judicial en el Estado. Muchas gracias, licenciado. Gracias por la Y invitación. muchas gracias a usted por haber estado con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Los esperamos en la próxima emisión. Muchísimas gracias.